Bueno, buen día. Que Dios les bendiga ricamente. Hola. Veo caras desconocidas, gloria a Dios. Ay, la veo a Yani. Lorena no la veo. Hola. Que Dios les bendiga. Me alegro de verlos. Hugo y Norma, Wanda. Hola, Lorena. Que Dios te bendiga. Hola. Bueno. Muy bien. Bueno, linda tropa para estudiar la palabra de Dios en este domingo. ¿Me escuchan bien? A ver si me hacen un gesto, si me escuchan bien. ¿Estamos bien? Bien, buenísimo. Bueno, como todos los domingos, ¿sí? Vamos a comenzar orando y después vamos a ver lo que hicimos de tarea, ¿no? Recuerdan que todas las semanas antes de la clase de escuela dominical tenemos una tarea para ir estudiando, desarrollando, ¿sí? Ya saben los tips, ¿no? Cuando dice desarrollo, ustedes tienen que tirar todo lo que conocen, todo lo que pueden, toda la información que puedan recabar, ¿sí? Y en esta buscamos una conclusión en cada esquema de trabajo. Pero bueno, vamos a comenzar orando, ¿sí? Como todos los domingos, y luego, ¿sí? Ya de lleno nos metemos en el texto base. Allí en el Evangelio según San Marcos, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, que históricamente es el menos estudiado para nosotros, los cristianos. Parece que fue un resumen y realmente es la base de los otros evangelios sinópticos. Fue escrito al principio, fue el primer escrito, ¿sí? De los evangelios junto con el texto Q, ¿sí? Y gracias a Dios podemos estar compartiendo este evangelio y estudiar. Oramos y comenzamos con la clase de escuela dominical del día 1 de agosto, ¿sí? 1 de agosto de 2020. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias por este hermoso domingo que nos regalás, gracias porque podemos estar juntos, gracias porque podemos compartir, gracias por este tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, ¿no? Gracias porque nosotros tenemos la bendición de poder abrirla, escudriñarla, estudiarla, ponerla en práctica. Bendito eres, Padre, por todo lo que haces. Gracias por este tiempo que suba como olor fragante delante tuyo. Todo lo que digamos, hagamos, pensemos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mientras estábamos dando gracias por la palabra, me acuerdo de un amigo que es amigo mío, ¿no? Cristiano, y está sirviendo en una parte de Argentina, no, en realidad en Brasil está ahora, no te voy a decir dónde, porque trabaja con los musulmanes, ¿no? Y muchas veces hay que no mostrar caras, no dar nombres, porque los pibes que se meten ahí en la zona de musulmana corren peligro de muerte, ¿no? Y fíjate hasta dónde llega, ¿no? Hasta el cuidado que tiene cada uno por aquellos, ¿no? Que a donde va a predicar, y nosotros, gracias a Dios, podemos abrir libremente la palabra, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica. Muy bien. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Vamos, buscamos la palabra de Dios. Nos vamos a meter en el tema, vamos a leer el texto base que dimos para estudiar. ¿Sí? El texto base es Marcos, capítulo 7. El título es Lo que contamina al hombre. ¿Sí? Y vamos a leer desde el número 1, versículo 1, hasta el versículo 23. ¿Sí? Si me querés seguir, buscate Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 23. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así, perdón, se me abrió acá un... Y llamando así, y llamando así a toda multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre, si alguno tiene para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra del hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, fíjate lo que dice la palabra de Dios acá, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sí? Muy bien, ese es el texto base para el día de hoy, ¿no? Y te recuerdo la tarea, ¿sí? La tarea era así, según el texto leído, describa a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Bien, te escucho, vamos, si hiciste la tarea, me tenés que describir a los fariseos y a los escribas según el texto leído, ¿está? Vamos, a ver quién se anima, quién empieza, los escuchamos. Está lindo el cafecito, che. Alguno que se anime, vamos, si hiciste la tarea, ¿no? Si no, escucha. Vamos. ¿Escuchas? Sí, yo escucho. ¿Quién va? Vamos. Alicia, Nora, ¿quién? Vamos. Porque bueno, las 12... los escribas eran los que se ocupaban de todo lo que eran escriturar, documentación, eran los intelectuales. Bien. Los fariseos eran un grupo religioso, político. Político de la época, muy bien. Que conocían mucho las leyes. Mucho las leyes, sí. Ya claro. Los podemos rastrear hasta el silencio intertestamentario, ¿viste? Los 400 y pico de años desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay un silencio, ¿no? Por eso buscaban el profeta, que hable de Dios. Claro. Bien, ahí ya se rastrea a los fariseos, ¿sí? Muy bien, sí. Ahora, en el texto leído, ¿viste lo que leímos desde el 7, el capítulo 7, desde el 1 hasta el 20 años? ¿Cómo describen los fariseos y los escribas la palabra de Dios? A ver. Está bien el aporte de Nora, ¿eh? Vamos, ¿qué más? Vamos, alguien que se anime. ¿Sigo yo? ¿Digo algo? Dale. Bueno, veían mal lo que hacían los discípulos, porque ellos veían bajo lo que ellos tenían por algo
que era verdadero, que era lo que había que hacer, que ellos estaban transgrediendo la ley, porque la costumbre de sus ancestros era lavarse las manos siempre, y había todo un protocolo para lavarse las manos. Incluso Exacto. si venían de un supermercado, de las tiendas, de los supermercados, también se bañaban también. Exactamente. Entonces, bueno, para ellos le llamaba la atención y le impactaba y le hacía mal, lo juzgaban. O sea, veían lo que no vemos los cristianos, ¿no? Que esto es lo que se va a desarrollar después, ¿no? Bueno, sí, la técnica para lavarse las manos era, se tiraban agua, cerraban el puño y le daban. Después lo mismo, para el otro lado, agua, puño y daban. Y después al revés. Y después al revés. Y está, ese es el lavamiento. Bien, muy bien. ¿Qué más? Porque a mí me gusta, mira, en tal lado dice esto, en este tal dice, y por eso concluimos. A ver, vamos. Busquen. Hola. Alicia, ¿qué más? Dale. Una cita camarilla que conspiraba contra Jesús. Conspiraban contra Jesús. Bien. ¿Y por qué pensás que conspiraban contra Jesús? Ahí ya nos metemos en un desarrollo. Me voy por otro lado, pero ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Tenían las costumbres, ponían las costumbres primero ante lo que Jesús, ante la palabra. Ponían la costumbre primero, la tradición sería, la tradición primero antes que la palabra. Bueno, por ahí va. Bien, acá Alicia nos dice, fíjense cómo empieza el versículo 1, ¿no? ¿Qué dice el versículo 1? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Recordad que todo el ministerio que estamos viendo se desarrolló en la provincia, no estaban en la capital, que era Jerusalén. Entonces, si vos recordás la fama que tenía Jesús, llegó hasta la capital, y de la capital mandaron los muchachos. Los muchachos para ver qué había pasado, qué estaba pasando, ¿sí? Pero hay un chiflido, por ahí me está matando, no sé quién es, quién tiene el audio el prendido, por ahí ciérrenlo. Hay una tristeza en la lectura de esta escritura, porque vos fíjate, no bajan de la capital para gozarse por alguien que multiplicó peces y pan y le dio de comer a la tropa. Bajan porque estaban detectando algún desvío teológico según la visión de ellos. Entonces, vos fíjate cómo ya habla del corazón de estos hermanos, entre comillas, que hacen de la palabra de Dios la tradición, y que es realmente erróneo la fundamentación de la teología de ellos, ¿no? Porque se fundamenta en la tradición, y lo que nosotros debemos hacer es fundamentarlo en la teología, en lo que habla la palabra, ¿no? Lo que Dios nos habla. Entonces ahí vamos a ver el desarrollo, ¿sí? Cómo eran estos fariseos. Pero me tenés que decir más de estos fariseos. Según el texto leído, si vos lees el texto 7.2, 7.3, 7.4, 7, ahí me tenés que decir, mira, en esto dice que el fariseo es así, en esto dice que el fariseo es así, en esto dice que el fariseo es así. Vamos, lean, miren. Y ahí Jesús les dice el mismo en el 6, o directamente les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, y cita Isaías 29, que ahí dice la referencia, justamente dice eso, el 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Bueno, Tal cual entonces, eso. bueno, Importaba más la tradición que el amor al prójimo, básicamente. Eso es lo que le está diciendo. O sea, son hipócritas porque supuestamente observan y siguen lo que Dios manda, pero lo más importante que Dios les había mandado era amar al prójimo, que era lo que se estaba justamente olvidando. Bueno, mirá qué buena base. Ahí, la Shemá, ¿te acordás? Oye tú, Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Y cómo? ¿Sí? Había que amarlo a Dios, ¿no? Con todo lo que era. Y después Jesús agrega, y amarás a tu prójimo como a vos mismo. Pero la Shemá dice que, ¿cómo debemos amar a Dios? Con todo lo que somos. Con todo lo que soy. Con todo.
¿Y este corazón dónde estaba? Dice Jesús. Lejos de mí. Ya tenemos un grave problema. Jesús detecta que no aman a Dios, como dice Isaías, ¿no? Porque este pueblo es de piquito, ¿viste? No sé si me están viendo, ¿no? Es de piquito, si yo te quiero. No, porque tu corazón está lejos. De labio me honra, con la tradición, claro. No voy a desarrollar más nada porque lo estoy hablando todo yo, pero bueno, porque ya nos vamos por otro lado. Vamos, digan más de los fariseos, vamos. Bueno, ellos se reunieron para hacerlo pisar para ver lo que hacía Jesús. Se reunieron alrededor de él. Vieron que sus discípulos comían con manos inmundas, impuras. Sí. No, pará, y sigue. ¿Y qué hicieron? ¿Seguí leyendo el 2? Sí, lo estoy leyendo. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos inmundas, es decir, sin lavar las manos. ¿Y qué más? Los fariseos y los demás judíos no comen nada. No, te salteaste una parte. Y los condenaban. Ah, sí, los condenaban. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo condenar al que no piensa como yo. Al que... Era emitir un juicio, lo juzgaban. ¿Quién soy yo? Como la ley en la mano. Entonces, mira, hago un montoncito de quién soy yo para condenar, ¿no? Para juzgar. No se salteen, fíjense porque es fundamental cada partecita de la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Nos lo está pintando de pata y mano cómo son. Cómo son los que se aferran a la tradición y dejan de lado la palabra. Esa es la base de esto. Eso es, ¿sí? Entonces, por eso te iba la introducción al tema, es esto. ¿Cómo vos detectás cómo vivían ellos y cómo era la lógica teológica de los que bajan de la capital, ¿no? Los cuales, viendo que algunos de los discípulos comer pan con manos inmundas, los condenaban. Pero todos los fariseos y los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, claro, dejaron de lado la palabra de Dios para aferrarse a la tradición, ¿viste? Si no se lava muchas veces las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lava, no comen. Y muchas otras cosas tomaron para guardar como el lavamiento. Le preguntaron a los fariseos y les dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué voy a andar conforme a la tradición? Si yo tengo que andar conforme a la palabra. ¿No? Entonces, ahí hay un problema, ¿sí? Si vos enseñás que yo tengo que andar de acuerdo a la tradición, le estoy enseñando mal, soy un mal maestro. Yo tengo que andar conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿o no? Bien, entonces ahí ya tenemos otro foco, ¿sí? Y después dice Jesús, hipócritas, bien profético. Bueno, ahí ya te dice que es hipócrita, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de hombre, peor todavía. Entonces vimos que condenan, ¿sí? Que son malos maestros, que le dan más énfasis a la tradición que a la palabra de Dios. Te lo voy a compartir, no te lo iba a compartir, pero bueno. Espera que ya te lo subo. Compartir pantalla, así lo vemos. El curso de hoy. Ahí lo estoy subiendo. Bien, fíjate. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? El PowerPoint. Bueno, se me van los nombres yanquis. Fíjate, según el texto leído, religiosos que condenan, ¿sí? Aferrados a la tradición de los ancianos, hipócritas, corazón lejos de Dios, ¿sí? Malos maestros, alejados de la palabra, invalidan el mandamiento de Dios, Corbán, que eso después nos vamos a meter, ¿sí? Utilizan mal el Corbán, mi ofrenda a Dios, invalidan la palabra de Dios por la tradición, ¿sí? Eso es lo que nosotros teníamos que desarrollar en la búsqueda en el texto. ¿Cómo es lo que vienen a enfrentarse con Jesús? ¿Sí? Vos fíjate que en este enfrentamiento no hay una... Viste que si vos leíste y seguimos el Evangelio de Marcos, cada vez que venían los fariseos, Jesús les preguntaba, les hacía una contrapregunta, ¿no? Porque ellos le preguntaban y Jesús les repreguntaba. Acá no hay repregunta. Acá de movida Jesús le dice hipócritas. ¿Sí? Ya los está desenmascarando. Recordá que la palabra hipócrita, ¿qué significaba? ¿Te acordás qué era? En el teatro era ponerse la máscara para interpretar a un personaje.
La máscara esa, era un careta, ¿no? Diríamos, en tiempo y en forma, ¿no? Él tenía la careta puesta, no sabía lo que había detrás de la careta, ¿sí? Pero actúa. Entonces Jesús ya de movida le dice hipócrita, ¿eh? Bien profetizó de vosotros Isaías. Estaba hablando de la Escritura, ¿no? Y si te muestro otra vez, te voy a compartir el PowerPoint, vas a ver que vamos a ir un poco más lento. Si concordás conmigo en todo lo que escribimos, a ver, y si querés desarrollar alguno, ¿no? Religiosos que condenan, aferrados a la tradición de los ancianos, hipócritas, corazón lejos de Dios, malos maestros, alejados de la palabra, invalidan el mandamiento de Dios, utilizan mal el corbán, o sea, el corbán existía, es mi ofrenda a Dios, ¿sí? Es verotestamentario, invalidan la palabra de Dios por la tradición. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo que los escribas y fariseos eran así? ¿Lo viste así en la tarea? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Igualmente esto queda grabado y lo subimos a nuestro, no sé a dónde lo subimos, pero se puede consultar. Creo que está en el Facebook, en el Drive de la Congre. Así que si lo querés consultar como material de estudio, muy bueno. Eso es de bendición para nosotros. Muy bien. Hasta acá lo que habíamos visto. Tengo un chat de 3, no tengo idea. Por fuera parecen virtuosos, pero descuidan el interior, no siguen la misericordia, la justicia ni la fe. Lo llama Jesús sepulcro, solo puedo escribir. Lorena dice que solo puede escribir. Muy bien. Bueno, bien, lindo aporte de Lorena. Hasta acá una parte de la tarea, ¿sí? No sé quién está hablando. Si alguno quiere agregar algo a esta parte de la tarea, lo puede hacer. Si no, ya nos metemos en la otra parte de la tarea. Rolo. Sí. Se puede agregar también que de acuerdo a su conducta eran perseguidores de Jesucristo, porque iban a todas partes, o por lo menos donde se enteraban que estaba, para acusarle, para buscarle, como decía Alicia, alguna falla y así condenarlo. Sí. Sí. De hecho termina muerto. Jesús los persiguió hasta que fue, para ellos, ¿no? Se terminaba todo con la muerte, pero no entendieron nada. Gracias a Dios, ¿no? Bien, muy bien. Lindo aporte. Vamos. ¿Qué más? A ver. Pastor, buen día. Dios Hola. lo bendiga. Dios te bendice, Wanda. ¿Cómo andas? Decime, hija. Yo lo puse así. Fueron un grupo religiosos, tenían pensamiento judío en la tierra de Israel. Fariseo evolucionó para convertirse en la base de la base litúrgica y ritual del judaísmo y rabínico. Después son conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por sus conflictos con Juan el Bautista. Sí. Después en los escribas, bueno, puse parecido. Se juntaron a comer con los dos grupos. En alguno de los escribas, Jesús les hablaba con sus discípulos acerca de apariencia religiosa. Los escribas invalidaban la palabra de Dios para guardar sus propias tradiciones. Sí. Que vendrá a ser la tradición de los ancianos. La tradición, muy bien. Bueno, bien. Ese va aporte. Viene el aporte. Fíjense cómo nos vamos nutriendo, ¿no? Algunos hemos sacado de otros lados para componer lo que estamos viviendo, ¿no? Que vienen de Jerusalén, bajan y lo confrontan con el asunto de las manos no lavadas ritualmente. No se ponen contentos otra vez, no se ponen contentos. Le dimos de comer a 5.000 hombres, ¿no? 20.000 personas han comido. No se le llena el corazón de gozo. No. Flaco, vos comiste chancho el Viernes Santo. El Viernes Santo se come pescado, no se come chancho, ¿no? Entonces, por ahí es ese ritual, ¿no? Esa tradición de hombres, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces,
lo vemos como que Jesús los desenmascara, ya los pinta, no lo deja ni siquiera ser, ya le dice hipócrita, ya, viste, cuando empezaste una conversación así, hipócrita, es medio duro, ¿no? Imagínate si yo a algún hermano le digo hipócrita, ¿sabés qué? Me queman vivo en la hoguera ahí en la esquina de la iglesia, pero bueno, Jesús lo hizo, hipócrita le dice, por esto, hipócrita. Está muy bien. Bien. La segunda parte de la tarea, a ver, era identificar a grupos a los cuales Jesús le habla. ¿Sí? Yo te voy a dar una ayuda. Eran 3 grupos. ¿Sí? 3 grupos. Así que si vos descubriste los 3 grupos, tenías que desarrollar la idea de lo que Jesús le decía y concluir, sacar una conclusión en base a cada grupo, ¿no? A ver, ¿quién se animó? ¿Quién lo encontró? ¿Quién hizo la tarea? Vamos. No se agolpen, no hablen todos juntos, tranquilos, que hay tiempo. Vamos. Fariseo y escriba sería un solo grupo, ¿no es cierto? Sí, fariseo y escriba un solo grupo. Sí, ¿quién me llamó? A ver. Yo, Carlos. Dale, Carlos, dale, a ver. Sí. Los fariseos creían en la Torá, más los profetas, sí, y le agregaban las tradiciones de los ancianos y de los hombres. Jalacá, sí. No así sí. Los escribas. Ajá. Eran traductores de la ley y que se hacían doctores de la ley, y aparte de la ley ellos escribían otras muchas cosas, las partes legales y todas esas cosas, o sea que los escribas traducían todo. Y los fariseos aparecieron en el periodo intertestamentario. Testamentario, claro. Y se consideraban puros, separados. Claro. ¿De quién? ¿De quién se consideraban puros, separados? Porque ellos se levantaron en contra de la cultura griega. Porque para separarse se consideraban puros de la cultura griega. Porque lo había invadido la cultura griega. Y fue el tiempo cuando se formaron las sinagogas. Y estaban las distintas escuelas en las sinagogas. Y estaba lo que es la cátedra de Moisés. Por eso Jesús le dice, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, pero no hacen lo que dice que tienen que hacer, sino lo que ustedes se le antoja. O sea que por eso eran hipócritas. Porque hacían lo que decían, no decían. Y ellos creían a la Torá de la profeta, y dice, estuve leyendo, buscando, dice que le daban una interpretación abierta de la Torá. Hay mucho de fariseísmo hoy en día, donde, bueno, hay partes que no van, o sea, partes de la Biblia que no se usa, digamos, no se practica porque ya es antiguo, porque está fuera de lugar, o porque eso era la ley antigua, y muchas cosas. O sea que los fariseos se diferenciaban de los escribas porque ellos se dedicaron más a la parte de escribir y hacían los legados, hacían hasta de contadores públicos y todas esas cosas. Bien. Esa es la diferencia entre los escribas y los fariseos, ¿no? Sí, eso haciendo un repaso bien amplio, ¿no? Viste cuando nosotros decíamos que en el silencio intertestamentario, lo que vos decís, desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hubo un movimiento, los Hashidim, después búsquenlo, los puros, ¿sí? Los que se aislaron, y los guió uno que de sobrenombre le decía Martillo. Después búsquenlo también. Y de ahí hubo una revolución con respecto al pensamiento. Por eso yo hablo de la visión del Antiguo Testamento, del código de deuda y pureza, versus el código del pacto. Son 2 líneas de entrarse al Antiguo Testamento y entender cómo llegan, ¿sí?,
los fariseos a este tiempo, que pudieron haber hecho revolucionar el concepto del código de pureza y deuda, y sin embargo se quedaron en ese código, no en el código del pacto, y así llega hasta nuestros días, así llega hasta los días de Jesús, ¿no? El concepto del fariseo, ¿sí? Pero eso hay que leer, ¿sí? Todo ese concepto helénico, que se sentían invadidos o sojuzgados por el pensamiento, pero bueno, eso es historia. Lo que acá estamos planteando es buscar en el capítulo 7, ¿sí? Cómo Jesús describe, como Marcos de boca del Espíritu Santo describe a los fariseos, y están muy bien los aportes, ¿sí? Porque los sitúa en tiempo y en espacio, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, ¿sí? De los fariseos y los escribas, ¿sí? Los doctos de la ley, ¿sí? Después había saduceos, herodianos, hasta esenios, había para hacer confite, para hacer dulce, lindo eso también. Bien, ¿qué, de los Hasidim vienen los macabeos, ¿no? Te estoy situando en esa línea, ¿sí? Martillo, macabeo, perdóname, Norma, me metí. Dale, Sí, sí, hay un grupo grande. ¿Eh? Sigue la lista. Claro, sigue la lista. El macabeo, ahí los Hasidim, los puros, bueno, todo un movimiento. El Señor, Dios no manda profeta en los 400 y algo de 430 años de silencio, porque por eso vos vas a ver en el principio de los evangelios, busca al profeta, el que hable boca de Dios, porque no había, se había callado. Entonces Juan el Bautista, Jesús va a decir, bueno, todo lo que vos ya sabés. Bien, muy bien. Vamos a la otra parte de la... Los grupos, a ver, yo te digo, son 3 grupos, ¿sí? 3 grupos a los cuales Jesús habla. ¿Los encontraste? A ver, decime. Sí, bueno, podemos decir los enemigos, que estaban los fariseos y los escribas, los amigos, que serían los discípulos, y la multitud. Ahí está, muy bien. Los 3 grupos bien definidos. Fíjense, vamos a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, ahí tenés un grupo, ¿sí? Fíjate, versículo 5, versículo 6, Jesús le dice, respondiendo él les dijo. El otro grupo, versículo 14, fíjate, y llamando así a toda la multitud, les dijo, Jesús, ¿no? Es decir, primero le habla a los fariseos y a los escribas, a los doctores de la ley. Segundo, al otro grupo, y llamando así a toda la multitud, les dijo, a la multitud. Y el tercer grupo, vas a ver, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, versículo 18, acá hay 3 grupos bien definidos a los cuales les habla, ¿no? ¿Lo encontraste así? ¿Lo viste así? ¿Descubriste algún otro grupo más? Decímelo porque a mí se me escapó. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Coincidimos? Muy bien. Entonces, el primer grupo son los fariseos y los escribas. ¿Qué viste ahí? ¿Qué viste ahí? Escriba y los fariseos. La tarea era identificar a los grupos, ¿sí? Desarrollar qué es lo que le dice Jesús a cada grupo, ¿sí? Y si es posible, sacar una conclusión. Esa era la tarea, ¿sí? Identificar a los 3 grupos, a ver qué les dice Jesús a ese grupo, ¿sí? Y ensayar una conclusión. A ver, ¿qué han visto? Vamos. Y él le dice, nada hay fuera del hombre que entre, que lo pueda contaminar. Ajá, Dice, ¿eso dónde está? Decime la cita, a ver. el 15. El 15. Muy bien, versículo 15. ¿Está? Nada hay que entre. Pero ahí, ¿a quién estaba hablando? A la multitud. Bueno, yo quiero que vos me hables de los fariseos. Vamos en orden. De los fariseos y los escribas. Después de la multitud y después, ¿sí? A los discípulos. Yo soy muy esquemático, así, línea de este acá, este acá, este acá. Aparece acá, aparece acá, aparece acá. Vamos, a ver. En el versículo 8, versículo 8, sí. Claro, que dice que dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Lo que pasa es que ellos eran estrictos en cuanto a la ley,
unos eran discutidores de las tradiciones, de lo que entonces estaban preocupados, por eso lo atacaban continuamente a Jesús. Y los otros que querían defender el modo de vida que tenían en cuanto a la parte extranjera, a lo que venía de los extranjeros. Entonces estaban muy estructurados en cuanto a eso, legalistas, manejaban la ley, pero después por eso él le contesta en cuanto a seguían toda la ley que había dejado Moisés, podemos ver el Levítico y todo eso, y hacían la ofrenda que utilizaban el corbán. Bien. Muy por fuera, pero por dentro se querían alejar y no honraban a sus padres. Bien, acá Norma nos mete en un tema que es interesante. Busquen en este texto, ¿sí? ¿Quién dijo qué cosa? Vamos, busquen. Norma me dice, mira, acá dice que ellos dicen que tal cosa. Pero ¿quién dijo y qué dice? ¿Y quién dijo y qué dice, no? Y ahí está la contraposición, ¿no? Fíjate, búscalo, vas a ver. En el texto... No escucho, perdón. ¿Hay un rebote ahí? ¿El que habló recién, la que habló recién? No sé si está abierto. No. Versículo 9 está el corbán. Sí, pero acá hay una contraposición entre el corbán, ¿sí? Fíjate. Había mucha controversia entre los grupos, pastor. ¿Entre qué grupos, hija? Entre los fariseos y los escribas. El versículo 10. No vamos por ahí, no. La controversia... Ahí el versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Moisés había dicho una cosa, sí, pero vosotros decís... exactamente. Claro, chicos, fíjense cómo se contrapone la tradición con la palabra, dice, ¿sí? Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ya ahí tenemos una base, versículo 8, ¿sí? Les decía también, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Ellos invalidan la palabra de Dios, porque Moisés dijo, palabra de Dios, pero vosotros decís, palabra de hombre. ¿Entienden? La palabra de Dios versus la palabra del hombre. Y ahí es donde hace hincapié Jesús, ¿no? Vosotros invalidáis el mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios que estaban invalidando? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento de Dios. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento de Dios, palabra de Dios, lo dijo Moisés. Ahora, ¿vos qué decís? ¿Qué dice Jesús que ellos dicen? Pero vosotros decís, es corbán. ¿Qué es corbán? ¿Qué es corbán? Una ofrenda. Una ofrenda a Dios, claro. En el Antiguo Testamento lo vas a encontrar, ¿no? Dedicaban todo lo que tenían, lo ofrendaban a Dios. Ok, todo lo que tengo, mi auto, seguramente ustedes tienen algún Audi, algún Toyota último modelo, esos autos que nosotros usamos. O la casa, el chalet que tenemos. Bueno, esto es de Dios, ¿sí? Pero viene papá y mamá y están en necesidad. Entonces van al pibe y el pibe le dice, no, papá, mamá, es corbán, yo se lo dediqué a Dios. Pero si el mandamiento de Moisés, la palabra de Dios, dice que me debes honrar, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense cómo se contradicen, ellos contradicen la palabra de Dios, ¿sí? A tal punto que van a morir, porque dice, el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Claro, entonces vos entendés ahí por qué no hay ese amor, ¿no? ¿Por qué no se gozaron en que la multitud comió? Que la multitud fue satisfecha, que alguien vino e hizo algo por la multitud, porque no pensaban en el otro, ni siquiera en tu papá y en tu mamá.
Y utilizando un artilugio bien utilizado, el corbán, ¿sí? Que es mi ofrenda a Dios, dejaban sin asistencia social, ponele, a papá y a mamá, no las asistían y se desentendían de papá y mamá, violando el precepto de Moisés, la palabra de Dios, ¿no? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el hincapié que hace Jesús, ¿no? Nada y fue, no, ¿dónde está? El versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ellos invalidaban la palabra de Dios con la tradición, ¿sí? Entonces ahí yo entiendo, ¿sí? Cómo es que voy a ver cómo se mueve el fariseo. Fíjate, ahí lo subí. Mandamiento de hombres, versículos 7 y 8, ¿sí? Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre, versículo 7. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, ¿no? Esto es mandamiento de hombre, no es palabra de Dios. Moisés dijo, versículo 10, vosotros decís, versículo 11, invalidan la palabra de Dios por la tradición de los ancianos, versículo 13. Por la forma en la que Jesús se refiere a la tradición de los ancianos, podemos ver con claridad que para él era algo puramente humano. Mandamiento de hombre, fíjate lo que dice, tradición de los hombres. En cuanto al origen de la tradición, los fariseos afirmaban que habían sido dadas por Moisés, pero Jesús no aceptó este punto y nuevamente estableció una diferencia, ¿sí? Entre lo que... bueno, esto me lo comí. Bien. Entre lo que dice, acá dice, entre lo que dice la palabra y entre lo que dicen los hombres, ¿no? Entonces, entendemos acá, en este punto, que Jesús estaba en contra y sigue estando en contra de la tradición. En tanto y cuanto si tu corazón está lejos de Dios, ¿no? ¿Y cómo se notaba que el corazón estaba lejos de Dios en este sentido? A ver. ¿Cómo se nota en este texto? Porque no aman a papá y a mamá, chicos. No aman a papá y a mamá. Ni siquiera aman al flaco que no tenía morfi. Claro, algo más desnaturalizado que no amar a papá y a mamá es terrible. Es terrible. Y en este texto se nota. Se nota. Es decir, si no amás a papá y a mamá, menos al hermano que va a la sinagoga, ¿no? Digo yo, o al flaco que camina por ahí y que tiene las manos sucias, ¿no? Entonces, ahí deja ver el desamor. ¿Y qué es lo que hace la tradición, ¿no? La tradición, que dicho sea de paso, no nos rasguemos la vestidura porque los evangélicos también tenemos tradición, ¿no? También es tradición. Y debemos romper con esa tradición. Sistemáticamente hemos hablado que nosotros no vivimos una religión, sino que vivimos una relación con Dios. Para no entrar, ¿sí?, en la religión de la tradición que te lleva a estar lejos de Dios, tu corazón lejos de Dios. ¿Entendés? Entonces, cuando Jesús los ve y ya los conocía, porque de hecho ya se había enfrentado, capítulo 2 de Marcos, capítulo 3, ¿no? Cuando están sentados, cuando jugan, cuando dicen, ¿no? El día santo, en la sinagoga, el sábado, ¿viste? Toda esa tradición. Pero para desgracia nuestra o para gracia nuestra, Él ve el corazón nuestro. Vos te podés pintar de el mejor hermano del mundo, pero no podés desteñir tu corazón, ¿viste? Porque te lo ve y lo lamento. Lo lamento por mí, que ve mi corazón, ¿no? Por eso, sistemáticamente te decimos, ¿no? Profesá una relación, no una religión. La religión no sirve para nada en este tiempo. Y ahí estamos viendo a los religiosos de aquella época, ¿sí?, que no se le caía una lágrima por nadie, sino que venían para juzgar. Y encima estaban lejos de la palabra de Dios, cosa que no debemos hacer. Acá te puse, a ver si lo engancho, que es corbán, ¿no? Acá.
Traducción de una palabra hebrea que significa en el Antiguo Testamento todo lo que se ofrecía a Dios y a su santuario. Se usa en Levítico y en Números muchas veces. Posteriormente, el vocablo vino a señalar el tesoro del templo. Después del exilio se hizo costumbre declarar como ofrenda para Dios vía el templo una cosa, tras lo cual esta se consideraba como un voto, algo dedicado a Dios. El Señor Jesús criticó la adhesión a este ritual, si con ello se dejaban de lado las obligaciones humanas esenciales, amarás a tu padre y a tu madre, especialmente a los familiares. Así, si alguien decía es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y negaba así la ayuda debida a los padres, cometía pecado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Entonces ahí entendemos, ¿ya? El primer grupo, para concluir, ¿no? ¿Alguno sacó una conclusión del primer grupo? A ver, pues estoy hablando todo yo. ¿Cómo me hacen laburar ustedes? Perdón, pastor. No sé Buen quién día. habla. Bendiciones, Héctor. Que Dios te bendiga, Héctor. Yo había entendido mal la lectura de este pasaje durante mucho tiempo. A ver. Pensé como que este corbán, mi ofrenda a Dios, o sea, era como un... te doy esto en el nombre del Señor, o te doy mi ayuda, qué sé yo, no sé. Te hago un pedido de supermercado en el nombre del Señor, porque es mi ofrenda al Señor, y no a vos, sino al Señor. Es el corbán bien usado, está bien. Está bien, pero acá era como decir, bueno, mi sueldo no es mío, mi sueldo pertenece al templo, El templo. Entonces no te lo puedo usar ayudándote a vos. Exactamente, así debe ser interpretado, no te puedo ayudar. Hoy, suponete, yo digo, bueno, voy a hacer esta ofrenda misionera para Europa, no sé, y tengo a mi vecino muerto de hambre, y le niego mi ayuda porque tengo que hacer una ofrenda, no sé, donde después digan, Tito, una placa, ¿no? Ayudó a la ofrenda, no sé dónde, y estoy negando mi solidaridad con el que está al lado. Esto sería aplicado al tiempo de hoy. Y si vos vas de misión, la misión empieza con el que está al lado de tu casa. Ahí empieza la misión. Yo ayudaría al que está al lado, ¿sí? Al que convive con vos, ¿no? Al que ve tu testimonio. Y dicho sea de paso, también ofrendaría la misión. Claro, claro, sí, uno administraría lo mejor que puede los recursos que el Señor te da, pero digamos, no podemos dejar de mirar al que está al lado nuestro, en este caso papá y a mamá. Exactamente. Y al que está al lado tuyo, mejor todavía. Dale. Porque estás amando a Dios y a tu prójimo como a vos mismo. Gracias, pastor. De nada. Vamos. ¿Algo más? Bueno, si no me hablan, vamos con el otro grupo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro grupo? Hola. Hola. Carlos. Ando por acá. Sí, dale. Sí, como para finalizar, digamos, con este grupo, le decía a Jesús, yo lo estoy buscando en Mateo, en el pasaje paralelo, ¿no? Sí, mirá que estamos estudiando Marcos, ¿eh? Sí, lo sé, pero si no, hay que estudiarlo también. Bueno, vení y dalo vos si querés. Así yo me voy a tomar café. Bueno. Dale. Es del café nomás. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso hacían los fariseos, porque los llevaban a la religión. De esa manera lo podían llevar a la religión. Claro. Sí, después hablar de que ellos no levantan una carga, no llevan una milla. Sí, hay todo un desarrollo del fariseo, si vos buscás, de los sinópticos, y en el Evangelio según San Juan, pero para tirar para arriba, ¿no? Pobres flacos, ¿no? Pero bueno, acá quedémonos con que son hipócritas. El aire de Dios, de Dios, agarrate. Claro, bueno, a eso vamos, ¿no? Eso tiene que ver con lo que vos comentabas de los malos maestros, porque un mal maestro no entra a él ni deja entrar a los otros. O sea, es gravísimo. Es gravísimo. Sos piedra de tropiezo para el que vos enseñás.
Claro, como su pedagogía es terrible. Por eso hablamos de la pedagogía de Jesús, la del camino, ¿no? La del movimiento, la de enseñar con la vivencia, ¿no? Tienen hambre, bueno, vamos a darle de comer, muchachos. Pero tenemos 5 panes y 2 pescaditos. Bueno, tenemos, multiplica y da y sigue caminando. Y vienen estos flacos de Buenos Aires y dice, pero flaco, dice, oh, ¿qué está haciendo acá? Están todos con la mano chancha, cochina, no pueden comer así. Hipócrita, no lo dejan ni respirar. Hipócrita, por esto, te apartaste de la palabra de Dios, porque Moisés dice, pero vos decís, ¿no? Entonces, fíjate cómo te va metiendo el tema de la religiosidad, como decía Carlos, ¿no? Y de la mala enseñanza, la mala pedagogía. Dale. Pablo. Sí, dale. En la palabra hipócrita de Jesús le está diciendo que no solo son malos maestros, porque un mal maestro por ahí le dan una tarea para que desarrolle y en base a lo que le dieron lo desarrolla. Pero estos eran hipócritas porque conocían la ley, conocían los mandamientos del Señor y las acomodaban a su conveniencia. También. Y eso enseñaban. Por eso de hipócrita. Ustedes saben lo que están haciendo. No es que son indoctos, que no saben nada, sino que sabiendo lo que dice la palabra, la acomodan a su conveniencia. Le dan la forma. Y de esa forma llegó a ser la tradición, ¿no? Y la tradición era tan respetada, la halakha, como la Torá, ¿sí? Si buscamos las palabras, ¿no? Y esa tradición que fue oral y que se hizo tan potente en aquella época, ¿sí? Como que ahora, en el segundo grupo, vamos a ver un resabio de ese problema. El segundo grupo, a ver, ¿qué les dijo el segundo grupo? A ver. ¿Identificaron al segundo grupo? Al segundo era grupo la multitud. le habló. A la multitud le habla, muy bien. Ya le habló más profundamente el Señor, cuando le da a conocer de que, bueno, no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre. Ahí se le está hablando más profundo. Exactamente, bien. Y habla de una profundidad. ¿Y cuál es la forma que utiliza acá? ¿Alguno sabe qué forma utilizó Jesús para hablarle? Hay un formato en el Antiguo Testamento que el otro día yo les dije que era masal. ¿Alguien sabe lo que es el masal? M-A-S-H-A-L. ¿Recuerdan lo que era el mayal? Es algo, es un proverbio, una sentencia, una tipo parábola que se puede aprender rápidamente. ¿Sí? Fíjate, vamos a la multitud, ahí lo comparto, así nos metemos en el tema. El masal es el versículo 15, fíjense, versículo 15. Oídme todos y entended. ¿Sí? Ahí le está hablando a la multitud. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Eso es una sentencia que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, llega a nuestras formas como el libro de Proverbios. Es una máxima o es una enigma parabólica, ¿sí? Y que debe ser aprendida hasta de memoria, ¿sí? Nada hay que entre al hombre, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Acá hay un principio teológico, un punto de inflexión y de reflexión para la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque después iban a entrar un montón de gentiles que no pensaban eso. Iba a ser un punto de conflicto grande cuando empezaran a ingresar. Bueno, yo justamente había buscado en Hechos el pasaje de Pedro y Cornelio, donde Pedro tiene la visión de que desciende un lienzo y un montón de cosas para comer, y Dios mismo le dice que podía comer de todas las cosas y que no había que hacer inmunda nada de lo que estuviera ahí.
porque justamente a él uno de lo que más le costó aprender eso, y era vital que lo aprendiera porque atrás iban a venir un montón de gentiles. Pablo ya después lo tiene más claro. Pero Pedro le costaba porque no quería ser un maestro que enseñara mal, ¿viste? Entonces el jefe laburó con el pibe. Y estaba en la casa de Simón el curtidor, y tuve hambre, y me fui a la azotea, entré en éxtasis, y me baja un lienzo, Alcoyana, ¿sí? Abre coso, mate y come. No, yo no voy a comer esto, estoy inmundo, flaco. Digo, lo que yo satisfago lo llamé inmundo. Pero la historia es que después tenía que ir a la casa de un gentil, a predicar el evangelio, a hablarle las buenas nuevas, ¿no, Cornelio? ¿Sí? Entonces, fíjense qué punto de inflexión ahí lo voy a compartir, porque hay varios puntos para desarrollar, ¿no? Compartir pantalla. ¿Cómo es que esto llega, ¿no? Y es una fundamentación para la iglesia primitiva. Hechos 10, del 10 al 16, vas a ver lo que estábamos hablando. Levántate, Pedro, mate y come. No, yo nada inmundo. Romanos 14, del 14 al 23. Alguien que lo tenga y que lo lea. Romanos 14, del 14 al 23, vamos. Romanos 14, del 14 al 23. ¿Yo? Sí, dale. Yo sé y confío en el Señor Jesús, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque ¿hasta ahí? No, No, el no, 23 dale, dijiste, dale. porque el Sí. que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Fíjense cómo ya en Romanos, ¿no? Se está desarrollando el concepto, ¿sí? Con la comida, con lo que entra al hombre. Y ya Jesús lo había dicho, ¿sí? En el texto que estamos estudiando. Si no es lo que entra al hombre, porque lo que entra al hombre, ¿sí? Poner la comida, ¿a dónde va? Al vientre. Y después a la letrina. El problema es el corazón, chicos. No te lastimaste. El problema es el corazón. No es lo que entra, sino lo que sale, que después lo vamos a estudiar. Pero vos fíjate, y ahí te puse, Gálatas 2:11, el hecho que cuando Pedro comía con los muchachos, siempre lo cito ¿sí? Y estaba ahí Pablito y comíamos todos, claro, cuando vinieron los Moisés de Jerusalén, se apartó, ¿no? Y ahí era de condenar, ¿sí? Vos fíjate, siempre con la comida, Colosenses 2:16, vamos. Colosenses 2:16. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? Y fíjate, ya hay fiestas, ¿no? Que vienen del antiguo, pero nadie me juzgue en esto. Ya pasamos, ya trascendimos, estoy en el nuevo pacto, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Tito 1, 14-15. Fíjate cómo habla de las fábulas, ¿no? Vamos, Tito 1, 14-15 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. Estamos hablando de un punto donde Jesús habla y dice, no, no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale de tu corazón es lo que te va a contaminar. Lo que hay en tu corazón, ¿no? Y eso era el problema que ellos no entendían. Por eso este masal, por eso este proverbio que les deja Jesús a los chicos de aquella época, ¿no? Y después al otro grupo les va a decir que dice que es sobre la comida. Fíjate, bueno, ya me estoy metiendo en el otro grupo, pero Marcos 7, ¿sí? Fíjate el versículo 19. Hay una explicación, bueno, eso no lo voy a decir. No, después díganlo ustedes, porque si no al final le estoy haciendo la tarea yo. Bien, entonces, entendieron el masal, entendieron nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y la sentencia termina así, si alguno tiene oídos para oír, oiga, pero comienza a oír todos y entenderme. Muchas veces escuchamos, oímos, pero no entendemos, ¿no? Y acá es fundamental abrir el entendimiento y oír lo que Dios tiene para nosotros. No hay nada que entre fuera de mí que me contamine. El problema es mi corazón, ¿sí? Mi corazón. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algo más? Porque me queda el último grupo. Bien. Dado el testimonio del silencio, vamos al otro grupo. A ver, ¿qué grupo es? ¿Y qué leíste? ¿Y qué podés concluir, ¿sí?, del último grupo? Vamos, ya de movida hay algo que es tristísimo. A sus propios discípulos. A sus propios discípulos, ¿qué cosa? Les habla y les dice, ¿ustedes tampoco entendieron? Ah, ¿viste? Eso ya es duro para nosotros. Y lo que sistemática... ahí está, mira, ahí se golpea, una hermana ahí se golpea la cabeza. No, bueno, así, escuchan, ¿no? Qué tristeza, pero Marcos es especialista en darnos a conocer que el discípulo, ¿cómo es? Así de duro, así. Duro, flacos somos, duro. Entonces Jesús se nos dice, vosotros también estáis sin entendimiento, no entendiste todavía, no entendiste. Bueno, Jesús, más allá de todo, tiene un gran amor para con ellos. Y es un maestro espectacular. Su pedagogía es fundamental para que llegue la palabra hasta nosotros, entendiendo que hay alumnos, ¿sí?, que son bastante... léase discípulos, ¿no? Somos bastante cabezones. Bueno, voy a laburar con vos. Sigo laburando con vos, ¿eh? Hasta que esté donde tenga que estar, sigo laburando con vos. Entonces le dice, vosotros estáis aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra de afuera en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y fíjate lo que haría. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero no leímos en las epístolas y en Hechos que todos los alimentos eran limpios. ¿Qué pasó? Claro, entonces hay que laburar con la tradición porque el apóstol Pedro todavía arrastraba esto. Qué cabezón que sos, flaco. Te lo estoy diciendo ahora, acá. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Te recuerdo que Marcos fue escrito, no lo sabemos bien, pero a partir del año 63. Si en el año 63 o posterior escriben Marcos, quiere decir que todavía en las congregaciones que había cabezones.
Discípulos que no entendían, que guardaban la tradición, Entonces, de boca del Espíritu Santo, Marcos escribe en el Evangelio según Marcos, ¿no? Y dice fehacientemente, esto decía siendo limpios todos los alimentos. Después Pedro, ahí en Galacia, cuando se junta con Pablo, ¿no? Comía alegremente con los muchachos, los gentiles, y después cuando aparecieron los michígenes de Jerusalén, se apartó. Flaco, ¿a qué estamos jugando? No era que no era por el alimento, no era que no era por la pureza ritual, ¿sí? Del código de deuda, sino que es por el corazón. Es por el corazón. ¿Entienden cómo es que Jesús los lleva a confrontar el corazón, ¿no? Y les va a decir, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Bueno, muy bien, ¿qué vieron ustedes? Hoy me están haciendo hablar, hicieron la plancha toda la clase, papi. Una cosa increíble. Están en proceso los discípulos, están en proceso. Estamos en proceso, tenemos que decir. ¿No? Algunos vamos. Yo tenía un pastor que si les dijera cómo nos describía el pastor Frascalori, nos agarraba a los pibes cuando nosotros éramos pibes, nos pegaba cada sacudida y nos decía algo que no lo voy a compartir. Es espectacular, ¿sí? Pero utilizaba un término que a lo mejor hoy en día tiene una connotación, ¿no? Pero decía que no íbamos lento, que teníamos un retraso en el crecimiento. Después ustedes léanlo y llévenlo para donde quieran. Pero nos decía eso, yo no lo voy a decir, pero que vamos lento, muchas veces vamos lento. Y que hay un retraso en el crecimiento, ¿sí? Y bueno, hay que meterle un poco de power, ¿viste? Sí, algo más, dale, vamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Entonces, si no hay abundancia de Dios en el corazón del hombre, va a salir las cosas del hombre. Y esas cosas que salen de los pensamientos del hombre, que son todas las que leemos en los malos pensamientos, ¿no es cierto? La avaricia, todas esas cosas que están acá. Maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades están dentro y salen y contaminan al hombre. Pero si el corazón está lleno de Dios, van a salir las cosas de Dios. Somos un receptáculo de la palabra de Dios. Bien. ¿Y qué te llamó la atención de esos pasajes? A ver, ¿qué concluiste? A ver, tírame alguna. Tiene alguna, ¿no? Sí. Lo que no entendí bien, lo que explicaste de que no es una parábola, porque en el 17, al final, los discípulos le preguntaron sobre la parábola, hablan, dice. Sí, fíjate. No entendí bien esa palabra que vos dijiste, que no era, que era parecida a una parábola, pero no era. Es un masal. Masal. Acá, masal, búscalo, vas a ver que lo vas a encontrar. Y habla de parábola. A ver, ¿a dónde la puse a la descripción? Un tipo de parábola, ¿eh? Es como un tipo de parábola. Es como un tipo de parábola. Bueno. No Sí, no lo había entendido bien. Bueno, está grabado. Vos fijate, yo lo puse masal. Proverbio, máxima, enigma, parábola. ¿Ves? Versículo 15. Ahí está. ¿Viste? Porque ellos después le preguntan sobre la parábola. Pero en el formato masal. El formato masal es una sentencia que seguramente se debía aprender de memoria, como Proverbios, ¿viste? Proverbios se aprende de memoria, exacto. Sí, es una máxima, que es un formato que utilizaban mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Bien. A ver, pues ya me perdí. ¿Dónde? A los discípulos, vamos. De los discípulos. Fíjate lo que... sobre el corazón. Habla del corazón, muy bien. Son de las emociones. Bien. Y la actividad, de hacer de la voluntad, de lo que uno quiere, lo que piensa, la voluntad, las emociones, y ahí entran un montón de cosas y las escritas acá. Claro, exactamente. Mira, vos fíjate, busqué corazón en varias definiciones bíblicas,
para que nosotros entendamos, ¿sí? Que, por ejemplo, el Señor le dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Primera Reyes 3:12. Antes del diluvio, el corazón del hombre era solamente el mal, Génesis 6:5. Y en el Génesis 8:21 también, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso es después del el diluvio. Desde el corazón proceden los malos pensamientos y la maldad, dice Marcos 7:21. La aceptación del Evangelio tiene que ver con el corazón. Y acá, bueno, ya vamos a Romanos 10, capítulo 9, para entender por qué nosotros hablamos, ¿no? de seguirlo a Jesús y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador y abrirle nuestro corazón, ¿no? Romanos 10:9 nos va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a predicar por el corazón, ¿no? Para el corazón de aquellos nuevos que vayan, gente nueva, gente que no haya escuchado la palabra de Dios o aún la haya escuchado y vive en la tradición, ¿no? Porque muchas veces vivimos en una tradición, ¿y qué nombre le damos a tradición? Al Gauchito Gil, le damos la tradición de Salamuer, le damos la tradición de la caña con ruda, ¿no? No sé si viste el boom de la venta de caña con ruda este año, fue terrible. ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? Fíjate, vas a ver en algún noticiero, yo no sé si fue estos días que se celebró esa tradición, ¿no? De la caña con ruda, se vendieron más caña con ruda que nunca en la historia del consumo de la caña. La gente vive en la tradición, ¿no? La estampita de cualquier santo detrás de la puerta de entrada, el Viernes Santo del pescado, toda la tradición que aleja al hombre de lo que Dios quiere realmente para el hombre, que es su corazón cambiado. Su corazón partido, dice una canción, ¿no? Bueno, partido, pero para Él, abierto su corazón y entregado a Él. Porque el corazón se... Sí, perdóname, estaba hablando, Sí, discúlpame, dale, decime. Yo, viene bien No te escucho. que el Señor dice que nos va a sacar el corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Esa es la obra del Evangelio. ¿A dónde está ese pasaje? No me acuerdo. No, yo acá no lo tengo, pero... Bueno, buscalo y léelo, textual, pues está buenísimo. Sí, sí. Que el corazón, mientras no tenemos la palabra de Dios, no nos hemos convertido, tenemos el corazón de piedra. Y Él va a poner el corazón de carne para poder ser tierno, comprender y amar a los demás. Bueno, búscalo y mostrámelo, porque yo no me acuerdo toda la Biblia de memoria, así que no lo recuerdo. Decime la cita y está buenísimo. Está muy bueno. 36:26. ¿Cómo? No escuché. Ezequiel 36:26. ¿Qué dice? A ver. A ver si lo encontramos. Ya lo leo. Bueno, dale. Os daré corazón. Sí, dale. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Bien, sirve perfecto. Sí, ya en Ezequiel estaba hablando de la transformación del corazón, que dicho sea de paso, hemos hablado sistemáticamente de la transformación del individuo, del ser, transformar el ser para transformar la realidad que lo rodea. Cuando preguntabas a quién le doy la ofrenda, si le doy al que está al lado de mi casa o al que vive en Tanzania, ponele, ¿no? ¿Sí? Y la transformación de uno para transformar la realidad. La realidad es el que convive conmigo, el que está al lado, y el que está en Tanzania. Entonces ahí opera ese corazón nuevo, ¿no? Tu corazón transformado, que se acerca al necesitado, haciendo lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Amar al prójimo. Bien, ¿qué más?
Yo tengo otro versículo. Sí, dale. Lucas 6, 45. Dale. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Bien, bien, bien. Bueno, hay que transformar el corazón, que es lo que brinda la contaminación, ¿no? No queremos que esté contaminado el mundo, el planeta. Bueno, vayamos contra los corazones de los necesitados y prediquemos el Evangelio para que no sigan contaminando. Es sencillo. ¿Sí? ¿No querés que esté contaminado? Bueno, vamos con el corazón de los necesitados. Para eso, hermanos míos, los domingos a la noche hay que invitar gente. Se tiene que llenar de gente que tenga el corazón de piedra para que sea transformado en un corazón de carne. ¿No dice Ezequiel eso? Entonces, si no invitamos gente, yo le estoy predicando a ustedes y a los que nos miran por internet, y eso está buenísimo. Pero ahora que tenemos las puertas abiertas, ¿no? Llevemos al que está al lado de mi casa, ¿sí? Al que está en necesidad, que escuche la palabra de Dios. ¿Sí? O mandarle el link de lo que vas a ver este domingo a la noche para que ese corazón de piedra sea transformado. ¿Sí? Bien, fíjate lo que puse acá a los discípulos. Incomprensión de los discípulos, eso ya lo vimos, ¿no? Jesús explica el Masal con dos nuevas sentencias, el 18b hasta el 23, versus el versículo 15. La siguiente lista, del 20 al 23, enumera 12 categorías de injusticia que deforman las relaciones humanas y destruyen las relaciones con Dios. Plural y singular, ¿viste? ¿Te diste cuenta, no? Que hay sentencias en plural y algunas en singular, ¿sí? Las que están en plural: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, ¿sí? Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Y acá viene el individual, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro y salen y contaminan al hombre, ¿sí? Es una contraposición entre el plural y el singular, lo social y lo individual. Y es pecado. Individual o social es pecado. Plural o singular es pecado. Todo lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Y el versículo 23 resume los dos versículos anteriores y nos remite al argumento del versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Lo único que nos hace impuros delante de Dios es la injusticia que nace dentro del corazón del hombre. Por eso debemos predicar que ese corazón se abra y sea receptivo a lo que Dios tiene propuesto para nuestras vidas. Ser templos del Espíritu Santo, seguirlo a Él, ¿sí? Y reconocernos que somos pecadores y necesitamos que nuestro corazón cambie. ¿Algo más, niños? 11:50, espectacular. Sí. Vamos a ver. A ver si los veo. Bueno, muy bien. Entonces, listo, hasta acá hemos visto a los tres grupos que les habló Jesús, ¿sí? Hizo hincapié en dejar la tradición a un lado si nosotros tenemos alguna tradición, que le damos más importancia que a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene que estar al frente siempre, ¿sí? Siempre al frente de la palabra de Dios. Yo había hecho una conclusión, me parece, a ver, se las iba a compartir, pero bueno, si no después lo van a tener subido a este, a ver. Espérenme un segundito, un minutito más y ya terminamos, pues sé que hoy es el domingo, ¿sí? Conclusión, ¿verdad?
Conclusión. Ahí está la conclusión, se las leo. Debemos recordar que la iglesia primitiva aprendió a juzgar toda enseñanza por medio de la tradición apostólica escrita, comprobando, como Pablo mismo les había mandado, si estaban de acuerdo con la enseñanza que recibiste de nosotros. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:6. La postura de Jesús fue totalmente clara y se podría resumir en los siguientes puntos. La autoridad no reside en la tradición, sino solo en las escrituras. Así que es así que se oponía a cualquier enseñanza que estuviera en conflicto con la ley divina. Por lo tanto, su defensa de la inspiración de toda la escritura le llevó a censurar duramente tanto a los fariseos que añadían a la palabra de Dios como a los saduceos que le quitaban. ¿Sí? Bien, esa es la conclusión para lo que hemos leído hoy. La tradición no debe primar en nosotros como forma de vida, sino la palabra de Dios en nosotros. Y no solamente leerla, estudiarla, escudriñarla, ponerla de memoria, sino que vivirla, hacerla. No es una teoría, sino es una teoría y una práctica. ¿Sí? Una teoría y una práctica todos los días, ATC, 24 horas, 365 días. ¿Sí? Lástima no está más ATC, una cosa espectacular. Bien, ¿algo más? Si no... Pastor. Sí. ¿Puedo agregar algo? A ver. Bueno, yo veo en todo esto que se cumple el primer mandamiento y el segundo mandamiento, haciendo una visión más alejada de todo, ¿no? Más general. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿no es cierto? A Dios. Al echar de nuestras vidas, sacarlo de nuestros corazones, el fariseísmo, el escriturismo, llamarle como vos quieras, podemos tener vía libre hacia Dios. Y transformar nuestro corazón, que sea transformado por Dios, nos va a permitir poder amar a nuestros semejantes. O sea, es una cosa que se me vino ahora, pero veo eso, ¿no? En estas dos partes que se dividiría este estudio. Una hacia Dios, sacando lo religioso, y una hacia los hombres, ¿no es cierto?, sacando eso que está en nuestro corazón, que es lo que contamina a mi prójimo. ¿Puede ser? Puede ser. Si son conclusiones, ustedes, una vez que han visto el estudio, deben concluir. Siempre que damos un estudio, deben concluir, porque esto lo tengo que poner en práctica. Esto sirve, siempre les dijimos, ¿no? La idea no es teorizar sobre la palabra de Dios, que es el Mayal, que es un Hasidim, que como le decían a las sectas intermedias veterotestamentarias, sin martillo. No, está bien, es un conocimiento, pero vos lo que escuchás y ves lo tenés que poner en práctica. Si no, no sirve la teoría. La teoría sirve cuando se practica, cuando la palabra se pone en práctica, que era lo que no hacían los muchachos de aquella época, conociendo la palabra de Dios, ¿sí? La practicaban a su manera, a su tradición, y que iba en contra de la palabra de Dios. El Corbán contra amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, lo que había dicho Moisés. Todo esto se tiene que poner en práctica. Todo lo que vos lees, estudiás, escudriñás, se tiene que poner en práctica. Si no, te quedaste con la mitad del mensaje. Y el mensaje es total y acabado. Amo a Dios con todo lo que soy y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuándo se ve que amo a mi prójimo como a mí mismo? Porque a veces lo veo, a veces se ve, a Dios no lo veo, a veces lo veo. Cuando pongo la teoría y la práctica a servir a mi prójimo, que de hecho sea de paso estoy sirviendo a Él, ¿no? Estoy amando a Él con todo lo que soy. ¿Entiende? ¿Sí? Bien, eso es el objetivo de la escuela dominical, ¿sí? Poner en práctica toda la teoría que tenemos y todos los días de nuestras vidas hasta que Él, ¿sí?, nos llame y nos reciba y nos dé el premio, nos dé el diploma. Ya estamos recibidos, ya está. Espero la comida, como nos va a pasar. ¿Algo más, niños? Si no, ya cerramos la clase de hoy, 1 de agosto.
¿Cómo me hicieron laburar hoy? Mamita. Vamos. Yo, Rolo, buenos Sí. días. Hola. Meditaba en esto, ¿no es cierto? Primero Dios en nuestras vidas y nos lleva a Jesús, ¿no es cierto? Lo tenemos en nuestro corazón y Él nos muestra su humildad, su mansedumbre, cómo enseña tanto a un grupo como al otro y al otro. Claro que sí. Y así perseverar constante y entregado en su obra. Él nos está hablando profundamente y el Espíritu Santo de Dios nos guía a que no seamos incrédulos, no omitamos la palabra de Dios, que no tengamos otra autoridad de tradiciones en nuestra vida que vienen de costumbre, más que el nombre de Dios, el único, el Hijo del Dios Altísimo, el Señor de señores, el Santo de Dios, el único, ¿no es cierto? Así que rendidos y quebrantados ante Él va a poner Él pone ese nuevo, Él lo hace, ese nuevo corazón y su espíritu, dice, y somos el pueblo de Dios, así, Él es nuestro Dios, y así vamos a cumplir lo que Él manda a través de su palabra, así que le damos gracias a Dios porque nos lleva a poner, ¿no es cierto?, nuestra mirada, qué nos falta, qué debemos cambiar, Señor, qué nos debes hablar a nuestro corazón, atendiendo solamente a su palabra, pero por sobre todo rendido ante nuestro Dios, el único. Bien. Bien. Sí, es la conclusión que debemos sacar, ¿no? Ahora la propuesta es, si todos entendemos el mensaje, ¿no? ¿Cuánto nos falta para...? Porque... Hay algo... Dale, a ver. Hay algo bueno que venimos viendo a través de las distintas clases. El Señor Jesús siempre los corrige a los discípulos. Tienen poca fe, no se dieron cuenta de esto, les falta esto. Ahora los discípulos, ninguno se fue del lado de Él, sino que recibieron la enseñanza del Señor y le seguían. Y también para nosotros, que muchas veces cuando el Señor nos corrige, nos alerta, nos encamina, que no nos enojemos con el Señor, porque lo hace porque nos ama, porque el Señor Jesús a esos dos se lo había elegido. Claro. Enojate con el pastor. Enojate con el pastor. Enojate con el pastor, no te enojes con él. No, decía que el Señor los había escogido, como nos escogió a nosotros, y cuando muchas veces nos duele la palabra, no es para que nos pongamos duros ni nada, sino para que seamos dóciles y aceptar la enseñanza. Y por ahí vos escuchás a gente decir, no estoy enojada con el Señor, que no nos pase, que realmente cuando el Señor nos exhorte, sepamos que lo hace porque nos ama, porque nos escogió y quiere que brillemos para su gloria. Amén. Bien, eso es pastoral, eso es 100% pastoral. Bueno, también cuando hablamos de cómo está nuestro corazón, a mí me viene de escudriñar en mí cómo andan los frutos del Espíritu Santo, cómo ando de paciencia, cómo ando de bondad, cómo ando de amor, fe, benignidad, mansedumbre, bueno, templanza. Claro, templanza. ¿Cómo ando de todo eso, no? Porque si ando mal, no puedo ser luz, no puedo tener amor, no puedo ayudar, no sirvo para nada. Claro. Entonces, me venía, en medio de todo lo que hablábamos, me venía eso a mí. Y es un buen tester, está muy bien, es un buen tester. Esto es lo que sirve de la escuela dominical. Que uno termine y reflexione. Lo que está haciendo mi hermana Nora ahí, está viéndose interiormente, nos estamos viendo adentro. Y en qué estoy bien, en qué estoy más o menos y en qué estoy fallando. Entonces, crecer, y que creo que eso
Es lo que hacía Jesús con su grupo, no desatendiendo a ningún grupo, pero sí trabajando sobre los que iba a dejar para que después fundamentaran e hicieran lo que hicieron, ¿no? Pero es necesario que nosotros entendamos este tipo de enseñanza, que no solo es la teoría, sino es la práctica. Y esa forma de recapacitar, ¿no? De mirarse adentro, es fundamental para seguir en el crecimiento y en el camino del discipulado, de sandalia, de pata, ¿no? De andar el camino que Él nos propuso. Bien, ¿algo más? Si no, terminamos. ¿Algo? ¿Listo? Bueno, le damos por concluida la clase de hoy, vamos a orar y nos vamos a despedir de esta hermosa clase que hemos tenido, ¿sí? Te recuerdo, va a seguir, en algunos temas me voy a saltear, porque le vamos a dar énfasis a otra visión, pero bueno, pero por ahora seguimos. La mujer sirofenicia, no. Viene la mujer sirofenicia, ¿sí? Relacionada con el pan, ¿no? ¿Te acordás que hemos visto que Marcos tiene una palabra fundamental? Del final del capítulo 5, levante a la nena y denle de comer, ¿no? A ver, espera. Sí, final del capítulo 5, cuando Talita Cumbia, la nena la levanta, que estaba muerta, ¿sí? La vuelve a la vida, denle de comer. De ahí en adelante, hasta el 8 largo, ¿sí? El punto de inflexión es el pan, la comida. Viste, recién hablamos de los alimentos impuros, están comiendo con las manos sucias, la multiplicación de peces y panes. Ahora viene la amiguita, ¿sí? La mujer sirio-fenicia. ¿Sí? Ahí vamos el miércoles, Dios mediante, voy a subir la tarea, ya si le doy tiempo, ya ahí la veo a Yani que haciendo la hostiga a la mamá, pidiendo la tarea, y ya tenemos tiempo para laburar. ¿Está? Muy bien, oramos y nos despedimos para la gloria de Dios, y nos vemos hoy a las 6 de la tarde, presentamos a un nene, ¿sí? Oliver, no se lo pierdan, ¿sí? Y vamos a predicar el Evangelio. Así que los que quieran ir y puedan invitar gente para ver esto y para escuchar la palabra de Dios, que así sea. Oramos. Amado Padre, gracias por este hermoso domingo, gracias por esta clase, has hablado vos y nos gozamos en tu presencia. Gracias por todo lo que hay para nosotros en tu palabra. Te pedimos que nos veas como hacedores de tu palabra, ¿sí? Y que la escuchemos y que la atesoremos en nuestros corazones, que la aprendamos de memoria, pero lo fundamental es ponerla en práctica. Gracias por el amor que nos has tenido, que nos tenés, y gracias porque por ese amor somos salvos, porque entregaste a tu Hijo de tal manera que me amó, que se entregó en favor nuestro. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gracias porque nuestro corazón fue cambiado. De piedra nos diste un corazón de carne, y ahora este corazón, ¿sí? Desea gozoso de descontaminarse, de vivir apasionadamente la vida que vos tenés para nosotros en tu palabra. Gracias, Padre. Nos vemos, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Gracias, Padre. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Chao, hermano mío. Que Dios te bendiga. Nos vemos hoy, 18:30, Moreno 5656. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.